Bueno, muy buenos días. Soy la teniente primero médica Ponce Mujica María Belén, residente de segundo año de cardiología del Hospital Militar Central. Y en el día de hoy vamos a dar comienzo al módulo de insuficiencia cardíaca. Durante la clase vamos a hablar un poco sobre la definición según las tres guías más importantes. Vamos a hablar sobre la clasificación de insuficiencia cardíaca y las diferentes clasificaciones que tenemos. Por otro lado, las etiologías y finalmente un poco de la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la definición, recordemos que es un síndrome clínico, ¿sí? Es decir, un conjunto de signos y síntomas secundarios a una alteración, ya sea estructural o funcional del corazón, que va a resultar en una reducción del gasto cardíaco o un mantenimiento del mismo a expensas de un aumento de las presiones de llenado, ya sea en reposo o al esfuerzo, y que tienen que estar corroborados, ¿sí? Por un método invasivo o no invasivo o aumento de los péptidos natriuréticos. Estos son los diferentes signos y síntomas que vamos a encontrar en la insuficiencia cardíaca. Las dos o tres guías, tanto la de la Sociedad Americana como la europea, como la argentina, nos dividen a los signos o síntomas como aquellos que son típicos o más específicos y aquellos que no lo son. Dentro de los síntomas típicos, los más frecuentes son la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, que es aquella disnea que despierta al paciente, la ortopnea, que es aquella disnea que presenta el paciente al ponerse en decúbito dorsal, la fatigabilidad y o debilidad y la tolerancia disminuida al ejercicio son de los síntomas típicos dentro de este cuadro clínico. Por otro lado, tenemos a los signos más específicos, como la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular y el tercer ruido, así como también el choque de punta desplazado. Por otro lado, tenemos a síntomas y signos menos específicos, como lo es, por ejemplo, el aumento del peso, secundario a esta congestión que van a tener estos pacientes, la disminución del peso en formas ya avanzadas, edemas periféricos, rales crepitantes, derrames pleurales, taquicardia, taquipnea, hepatomegalia, citis, oliguria son de los signos menos específicos que tenemos en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, que son secundarios generalmente a la congestión. Y por otro lado, los síntomas menos típicos, como la tos nocturna, las sibilancias, el pérdida de apetito, la confusión, mareo, síncope, entre otros. En cuanto a la clasificación, eh, la principal clasificación que tenemos de la insuficiencia cardíaca es aquella que está relacionada con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y esta es la más importante porque nos va a variar o nos va a modificar la forma de abordaje terapéutico de estos pacientes. Entonces tenemos así cuatro grandes grupos. Tenemos aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, que son aquellos que tienen una FEBI de menos del 40%. Aquellos que tienen una insuficiencia cardíaca con FEI levemente reducida son aquellos que tienen un valor de FEI de entre el 41 al 49%. Con FEI preservada, aquellos que tienen un valor de FEI de más del 50%, y los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI mejorada, que son aquellos que tenían una insuficiencia cardíaca con una FEI de menos del 40 y que en el seguimiento mejoraron 10 puntos el valor de la FEI, alcanzando un valor por arriba del 40%. Este es el mismo cuadro, pero de la guía de la ESC. El anterior es el de la guía de la SAC. Por otro lado, otra de las formas de clasificar la insuficiencia cardíaca es según la clase funcional, que relaciona la aparición de disnea o fatiga a un esfuerzo determinado. Entonces, así vamos a encontrar aquellos pacientes que tienen una clase funcional, una disnea clase funcional 1, que son aquellos que no tienen limitaciones en la actividad física, es decir, la actividad física ordinaria no va a causar disnea, fatiga o palpitaciones. Aquellos que tienen una clase funcional 2, es decir, una disnea que aparece con actividades físicas ordinarias, pero es leve. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes con una clase funcional 3, en donde tienen una marcada limitación de la actividad física, pero no tienen disnea en reposo, que es lo que lo diferencia de la clase funcional 4, en donde ya tenemos un paciente que tiene disnea en reposo y por tanto incapacidad de llevar a cabo cualquier actividad física
sin presentar síntomas. Otra de las formas de clasificarlo es según los estadios del desarrollo o progresión, antes clasificados en estadio A, B, C y D, y ahora la guía lo divide en dos grandes grupos, a grandes rasgos. Por un lado, aquellos pacientes que tienen riesgo de tener insuficiencia cardíaca y aquellos que verdaderamente lo tienen. Entonces, así encontramos el primer grupo, que es aquellos pacientes que tienen riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Son pacientes con factores de riesgo para desarrollarlo, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, alteraciones o afecciones a nivel del miocardio, enfermedades infecciosas como el Chagas, ¿sí? Tienen factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no tienen signos ni síntomas, ni actuales ni pasados, y tampoco tienen alteraciones estructurales o funcionales a nivel cardíaco o aumento de los biomarcadores. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes que se encuentran dentro del grupo de la preinsuficiencia cardíaca, es el antiguo estadio B. Son pacientes que tienen alteración estructural cardíaca o funcional cardíaca o elevación de biomarcadores, pero no tienen signos y síntomas actuales o pasados de insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, tenemos el grupo de aquellos pacientes que verdaderamente tienen insuficiencia cardíaca. Acá tenemos alteraciones estructurales y funcionales a nivel cardíaco asociado a signos y síntomas, ¿sí? El antiguo estadio C se diferencia el antiguo estadio D, que vendría a ser la insuficiencia cardíaca avanzada, por la gravedad de los síntomas. Y una de las últimas formas de clasificar a la insuficiencia cardíaca es según la forma de presentación o las características de los signos y síntomas. Las podemos clasificar en insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. La izquierda va a tener signos y síntomas relacionados más a la congestión a nivel pulmonar, entonces la disnea paroxística nocturna, los estertores crepitantes, la disnea de esfuerzo son los signos y síntomas más característicos, mientras que la insuficiencia cardíaca derecha se va a relacionar más bien en una congestión a nivel sistémico, entonces la citis, el edema a miembros inferiores, la hepatomegalia, el incremento de la presión yugular venosa central y periférica son los signos y síntomas más característicos a este nivel. En cuanto a la etiología, es muy importante hablar de la misma, no solamente para establecer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, sino porque también vamos a tratar de que el abordaje terapéutico de la insuficiencia cardíaca esté orientado a resolver la parte o la causa de esta insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, tanto la guía de la SAC como de la guía de la ESC nos resumen a las diferentes causas de la insuficiencia cardíaca en dos cuadros que están bastante completos, que nos van a hablar tanto de las causas como de aquellas pruebas específicas que podemos utilizar para orientar el diagnóstico. Y las primeras dos causas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca por lejos son la enfermedad coronaria y por otro lado la hipertensión. Pero así también tenemos otras causas como las valvulopatías, las arritmias, las miocardiopatías, las cardiopatías congénitas, las enfermedades infecciosas como la enfermedad de Chagas eh, y aquella inducida por fármacos son otras de las causas de insuficiencia cardíaca. Asimismo, causas como patologías infiltrativas como la amiloidosis, la sarcoidosis, enfermedades por depósitos, enfermedades endomiocárdicas, enfermedades pericárdicas, tanto infiltrativas como la calcificación, otras alteraciones metabólicas, ya sean endocrinas o nutricionales, y enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular, también pueden ser causa de la insuficiencia cardíaca. Este es otro cuadro que nos aporta la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, en donde tenemos las diferentes
los diferentes estudios diagnósticos que nos van a permitir orientar la causa, ¿sí? O encontrar la causa de la insuficiencia cardíaca. Entonces así tenemos, por ejemplo, la resonancia magnética, las pruebas funcionales evocadoras de isquemia, la coronariografía, el cateterismo derecho, el cateterismo o la biopsia endomiocárdica son algunos de los estudios que podemos utilizar para poder llegar al diagnóstico etiológico. Y finalmente, hablando de la epidemiología, ¿sí? Para cerrar, sabemos que la insuficiencia cardíaca es un desafío epidemiológico de gran magnitud porque se caracteriza por tener altos índices de hospitalizaciones, de importante deterioro en la calidad de vida de los pacientes y una alta mortalidad, lo que conlleva no solamente una utilización de recursos y altos costos sanitarios, sino que además está la incidencia y la prevalencia es bastante sigue creciendo, sobre todo porque la expectativa de vida es cada vez mayor. En cuanto a la prevalencia, se estima que 64 millones de personas en todo el mundo padecen insuficiencia cardíaca y la prevalencia aumenta drásticamente con la edad. Asciende más del 10% en pacientes mayores de 70 años y más del 30% en pacientes de 85 años. Y se prevé que la prevalencia continúe aumentando por esto que decimos, ¿sí? Porque la expectativa la expectativa de vida de la población se va incrementando al pasar de los años, ¿sí? Por otro lado, la incidencia se estima que aproximadamente entre 1 y 9 casos por 1.000 personas por año, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y estos son algunos de nuestros registros nacionales, ¿sí? Eh, Hay dos estudios, tanto el OFIS como el Argent IC, que reúnen algunos de los datos epidemiológicos importantes a nivel de nuestro país, viendo que la causa más o la forma de insuficiencia cardíaca más frecuente en nuestro medio es la insuficiencia cardíaca con FEI reducida, que la causa más frecuente es la isquémico-necrótica y que en la mayoría de los casos, o en casi el 30%, los factores desencadenantes fueron desconocidos, ¿sí? Seguidos porque la causa más frecuente del desarrollo o de el factor desencadenante de la insuficiencia cardíaca es la falta de adherencia al tratamiento, ¿sí? Y los niveles de hospitalización por insuficiencia cardíaca, tanto de mortalidad, son bastante significativos. Por eso es importante, es una patología que es importante tener en cuenta, hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado para mejorar la calidad de vida de los pacientes, eh, y principalmente eso. Muy bien.